Muchos amigos me dicen, oye Pepe, ven acá, ¿cómo es eso que tú te pones a grabar sobre Otaola, sobre los artistas, sobre la situación en Cuba? Señores, déjenme decirle algo. Primero, no nos podemos olvidar del sufrimiento de los cubanos, de ahí vinimos. Segundo, tenemos que saber cómo combatir al régimen, cómo divulgar la realidad, cómo denunciar los crímenes de este régimen que ha sometido a Cuba por 60 años. La cultura, los artistas se convierten en Cuba en un instrumento de represión de parte del régimen, porque el régimen usa su popularidad para llegar a influir sobre la sociedad. El régimen está tan débil en sus valores, en su moralidad, en sus principios, que tiene que acudir a los artistas populares para poder conmover, para poder convencer, para poder hacer que las personas en medio de su miseria, en medio del hambre, en medio de las necesidades, tengan la esperanza a través de los artistas. Por tanto, es muy importante entender esto para poder ser efectivo combatiendo al régimen. Eso lo está usando Fidel Castro. Desde que Silvio y Pablo fueron a Argentina y dieron un concierto, y desde toda la vida siempre han usado a los artistas como un instrumento en su mecanismo de represión. Por eso es que nosotros, si queremos de una vez y por todas convertir y aspirar a Cuba, a convertir en Cuba un país libre, un país estable, un país de prosperidad en el medio del Caribe, lugar tan importante, nosotros tenemos que ser efectivos desenmascarando las intenciones del régimen. Es muy importante que conozcamos el mecanismo, porque el pueblo necesita saber qué es lo que hay detrás de una botella de ron, qué es lo que hay detrás de un concierto de Bam Bam, qué es lo que hay detrás del apoyo del régimen a un artista. Primero debo decir honestamente, y esto no es ningún secreto, que si muchos funcionarios del gobierno cubano hoy en día están en silencio en contra del régimen porque conocen la realidad de Cuba, de la familia cubana, les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la inmensa mayoría de los artistas cubanos están en contra del régimen. Sí, que sean usados por el régimen no quiere decir que ellos están de acuerdo con la represión que ejerce ese régimen contra la sociedad cubana. Lo que pasa es que artistas al fin tienen que sobrevivir. Ya ustedes vieron cómo Deceme Bueno, que hasta los otros días era muy cauteloso, muy cuidadoso, o no condenaba al régimen. De hecho, a sus conciertos en Cuba iba el Díaz-Canel. Ustedes vieron ya cómo finalmente se manifestó en contra del régimen, habló de su realidad, habló de su experiencia, y no lo hizo para congraciarse con Otaola, porque él supuestamente sigue enfrentado a Otaola. Aunque yo honestamente creo que por la transparencia del mensaje de Otaola, quien esté en contra de Otaola, quien se manifieste en contra de Otaola, quien escriba o se pronuncie en contra de Otaola, le está haciendo el juego al régimen cubano. Otaola es hoy un influencer y es el enemigo número uno de ese régimen, aunque les parezca mentira. Así funciona el totalitarismo, usando las masas. Por tanto, Otaola se le ha convertido en una espina clavada en la garganta por su transparencia, por su honestidad a la hora de manifestar sus opiniones y por la manera en que condena y pone en evidencia la miseria, la pobreza en la que vive el cubano. Pues debo decir que yo estoy completamente convencido que la inmensa mayoría de los artistas cubanos están en contra del régimen. Por eso es que Jorge Junior, este muchacho talentoso del grupo de los Cuatro, dijo: si no me quitan la multa,
de la realidad y considéreme un opositor. Él sabe la realidad. Increíblemente lo que pasa es que no tiene por qué tener dignidad. Pero él sabe la realidad. Él mismo está diciendo, si no me quitan la multa, a modo de chantaje, porque ellos han aprendido a vivir en la inmoralidad, a vivir sin dignidad, a vivir en la doble moral, en aceptar los chantajes del régimen, y ellos hacen lo mismo que hace el régimen. Constantemente tú ves a este inmundo que han mandado aquí al exilio, hablando tonterías, chantajeando hasta sus seguidores. Esa es su naturaleza. Lo mismo hacen con los médicos en todas partes del mundo, chantajearlo con la familia. Lo mismo hacen con los diplomáticos. No hay diferencia. Con los oficiales que lo ponen en todas las embajadas del mundo y le dejan la familia en Cuba. Esa es la naturaleza de ese régimen, el crimen, el chantaje, la presión, el engaño. Esa es la naturaleza del comunismo. Esa es la naturaleza del totalitarismo. Ahora los artistas no se dan cuenta, y es un error gravísimo, que lo usan para reprimir indirectamente a la población. Ahora sale Jorge Junior diciendo, si no me quitan la multa voy a decir la verdad. No hay dignidad, no hay hombría, no hay moral. Es simplemente cediendo al chantaje del régimen. Él sabe cuál es la realidad, pero solamente la denuncia si le afectan personalmente. Y el pueblo que se joda, ¿entienden? Por eso es que Otaola tiene todo el derecho a decir que es un cobarde, que es, aunque esté reconociendo que está dispuesto a considerarse un opositor. Si no le quitan la multa, no hay dignidad por carnación en ese régimen. Y eso no lo justifica nadie, porque yo nací también en ese régimen. Tenemos que aprender a vivir con dignidad, Jorge Junior. Ahora cuando Jorge Junior dice, gracias a Alexander Abreu, porque gracias a tus contactos me quitaron la multa, me van a quitar la multa, involucra al otro músico. Quiero decirles que Alexander Abreu también anteriormente en una entrevista dijo, yo conozco la realidad de Cuba, pero tengo que subsistir. O sea que Alexander Abreu sabe también la miseria en que vive el cubano, pero toca su trompeta y sobrevive. Porque en casa del ciego el tuerto es rey. Y ellos, como tienen un poquito más de privilegio, viajan el mundo, tienen acceso a los dólares y tienen lo que el resto del pueblo cubano, se convierten entonces en un instrumento del régimen, en el mismo plano del régimen, porque no le importa el pueblo de Cuba. Ellos van a aplaudir, los entretienen, los emborrachan. Pero el régimen habilidosamente, porque detrás de ellos hay un aparato creando maldad. El Departamento 28, el Departamento de la Contrainteligencia, los chivatos, empieza a crear de esto un fenómeno para involucrar al resto de los artistas, como hicieron una vez con el fusilamiento de esos 3 negros de la lanchita de regla, que hicieron firmar hasta Silvio Rodríguez, Eusebio Leal, involucraron a todos los intelectuales, porque ese régimen es un régimen criminal que no respeta al ser humano. Y ahora, Alexander Abreu, por supuesto, que todos les empezamos a escribir, él dice que lo amenazaron de muerte, lo dudo. No seas fanfarrón, aquí nadie te va a amenazar de muerte, pero lo dices. ¿Y qué hace el régimen? Sabiendo que Alexander Abreu es un potencial opositor que sabe la realidad cubana, lo involucra, le dice, cuenta con el apoyo nuestro. Y convocamos al resto de los artistas para que se solidaricen contigo. Y ahí van todos los mongólicos, artistas talentosos, pero con un pensamiento político cero, a apoyar a Alexander Abreu, a apoyar a Jorge Junior, a decir que es una injusticia, el Instituto de la Música, que todo eso es basura. Eso está dirigido por alcohólicos y por gente que también sabe la realidad de Cuba. Este mequetrefe de Fernando Rojas, que conozco yo de que era niño, es un anormal con ropa, un guapetón de pan con pasta. Es un anormal privilegiado, viviendo siempre en el privilegio, borracho y medio drogadicto. El anormal esto lo dice Pepe Cohen. A ver si un día nos tropezamos en un parque de La Habana, cuando no estés protegido por la seguridad cubana. Mequetrefe, miserable, que tú sabes la realidad de Cuba. Entonces usan a todo el de pelito largo, ministro que es un monigote,
o que era ministro. Todo eso es una basura en Cuba. Pero usan a los pobres, infelices y anormales de artistas que no tienen pensamiento político, que han nacido y vivido en la corrupción, que tratan de sobrevivir. Entonces llaman a Samuelito, llaman a el otro de ¿cómo es? Los músicos más populares los involucran y a cambio de su viaje, y ahí cae también la famosa diosa con una voz tan talentosa, amiga de Otaola, dice que Otaola la abandonó. Otaola no te abandonó, te está siendo utilizada, no seas tonta. Yo entiendo que tú tienes que tener una carrera, yo entiendo que tú tienes que darle comida a tus hijos, claro, pero Jorge Junior tiene que respetar tu opinión y no te puede involucrar porque está siendo involucrada. Tienen que tener cuidado, porque los cubanos libres como nosotros, que somos al final los que podemos hablar, desgraciadamente es así porque en Cuba no se puede hablar, hay muy pocos valientes, como José Daniel Ferrer, gente tan impresionantes. Entonces no se dejen usar por el régimen, vivan con dignidad, apuesten a hacer lo correcto. No van a ganar nada sirviéndole al régimen más que convertirse en cómplices en contra del pueblo cubano, que al final son los que van al concierto y se entretienen en medio de su miseria, en lo que tú tienes un carro y puedes vivir en una casa y puedes tener lo mínimo. Los cubanos viven en la absoluta miseria, rodeados de fosas, techos cayéndose. Entonces paran ustedes siendo los payasos del rey para entretener la masa. Yo hago un llamado, siempre exhorto a todos los cubanos a que tengan su propio canal de YouTube y se conviertan en denunciantes de la naturaleza criminal de ese régimen asesino. Todos los cubanos tienen derecho a alzar la voz y vamos a estar denunciándonos porque somos libres, porque nos ganamos el derecho a ser libres, porque arriesgamos nuestras vidas para ser libres y no cedemos al chantaje y la miseria de ese régimen criminal, narcotraficante y asesino. Y prepárense en noviembre con Donald Trump. Sigan soñando con que Donald Trump no va a ser reelecto. Créense. Bueno, ustedes están viendo las manifestaciones de los cubanos en el exilio. La Florida es uno de los estados más importantes para estas elecciones. Y la Florida va a decidir las elecciones, los cubanos libres, que fuimos reprimidos, que fuimos obligados, que fuimos humillados por ese régimen, pero que logramos escapar. Y todo eso, los que perdieron la vida en el mar, como pudimos haberla perdido nosotros, ¿ok? Nunca los vamos a olvidar. Y siempre vamos a convertirnos en denunciantes de ese régimen criminal. Artista cubano, Alexander Abreu, Jorge Junior, La Diosa, Bambán, Rebé, no sean tontos útiles al servicio de ese régimen. No tienen que estar a favor de Otaola. Simplemente si condenan a Otaola, están condenando la verdad. December Bueno tiene una situación personal con Otaola, pero aún así paró reconociendo la naturaleza criminal y asesina de ese régimen que ha destruido Cuba. Todo eso va a cambiar para todos los ministros, todos los viceministros, todos los fanfarrones que durante años han servido a ese régimen. Todo eso van a cambiar. Ustedes van a quedar condenados ante la historia por haber traicionado a los cubanos. Siempre en medio de la humillación aparecen personas con dignidad. Van a pagar tarde o temprano su complicidad. No le sirvan al régimen, ministros, viceministros, diplomáticos y los artistas. Sabemos tu talento, disfrutamos tu música. No te prestes a ser un instrumento del régimen. Si tú quieres saber cómo piensa el cubano, escucha al cubano que vive en libertad, no al cubano que es obligado a vivir bajo las hordas de ese régimen asesino. Y te darás cuenta cómo piensa el cubano. Ustedes mismos saben que eso comunismo no funciona. Ustedes mismos son unos tremendos capitalistas y yo lo respeto. A ustedes mismos son humillados por ese régimen, les quitan su dinero, los chantajean, los obligan.
le hacen maraña. Ustedes saben, ustedes no son diferentes a decirme bueno. Ya vieron a gente de zona manifestándose también. No seamos tontos, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos están en Estados Unidos y ustedes están en Cuba. No se plieguen al régimen, cállense la boquita. Hasta el mismo Silvio Rodríguez, ideólogo, tipo con un talento extraordinario, medio ideólogo del comunismo, se ha puesto a decir cambien todo esto, hablando tonterías a media, cambien todo esto, estamos embarcados. Porque el bistec que le da de comer a su perro sabe que no lo come el ciudadano común en Cuba, que vive peor que su perro. ¿Oíste, Silvio? Tú sabes que es así, pero no tienes la dignidad de Pablo, que en su momento se creyó aquello, pero en su momento reaccionó y pagó las consecuencias de romper. O como Pedro Luis Ferrer, que hace muchos años también se pronunció. Con dignidad. En la vida no vale solamente ser artista. En la vida no solamente vale ser un intelectual. En la vida no solamente vale ser un ingeniero. En la vida hay que tener dignidad y estar del lado bueno de la historia. Lo voy a dejar ahí. Ok, nada más sepan que están siendo usados cada vez que los obligan a firmar cartas a favor del régimen. Cada vez que los obligan a comprometerse con el régimen. Alexander Abreu, Jorge Junior, Diosa, no se equivoquen. No se equivoquen, porque este exilio no se va a equivocar. Y todos los que le presten o que se presten a servir al régimen serán rechazados por el cubano libre. Que al final, el cubano libre es el sentir del cubano oprimido en Cuba. Gracias y tengan feliz día.